Hola, buenas tardes. Primero, antes que nada, tengo una confesión que hacer. Yo tengo mucho miedo, como ese chavito de ahí. Y en realidad no es porque vea a gente muerta. En realidad tengo miedo porque toda la vida lo he tenido. Es una cosa que me ha acompañado desde que yo soy chavito y que de todas las formas posibles me lo he intentado quitar. He ido a brujerías, he ido a que me den decretos, he ido a que yo tomar terapia, nada me la ha quitado. Y de repente se me ocurrió una idea que puede parecer un poco innovadora o extraña, que es quizás si viene en el equipo básico, es por algo. Si el miedo viene con nosotros, probablemente sirve para algo. Y entonces, ¿qué pasó? Que empecé a notar que, muy probablemente a ustedes también les ha pasado, hay toda una campaña antimiedo allá afuera, ¿no? El miedo es el enemigo número uno. El miedo es el que acaba con tus sueños. Si puedes vencer el miedo, vas a lograr todas las cosas. Y yo estoy un poco de desacuerdo con esto. De hecho, mi gran ídolo, el maestro Yoda, dice que el miedo te lleva al camino oscuro. Pero bueno, ¿cómo es esto de que el miedo lo podemos utilizar como favor? Tengo una paciente que de hecho llegó con un tema que me parece a mí muy interesante, quizás a ustedes no, pero fue que acababa de ser infiel y ella decía que no podía ser infiel. Entonces yo le dije, claro, por eso acabaste siendo infiel, de hecho. Pero déjenme platicarles cómo fue la cosa. Resulta que conocí a un chico y pues se gustaron. Dijeron, pues vamos a tomar café. Y pues bueno, está bien, yo soy una persona fiel, vamos a tomar café. Y pues luego le dijo, pues vamos a echarnos unas chelas. Ah, pues lo mismo, va, chelas. Y luego pues lo mismo con unas películas en la casa. Y bueno, todo el mundo sabe cómo termina eso de ver películas en la casa de alguien más. Lo que le pasó ahí a ella fue que en realidad estaba buscando quitarse el miedo. Esta seguridad de yo no puedo ser infiel fue no contactar con su miedo. Si ella de hecho hubiera escuchado su miedo, se hubiera dado cuenta que tenía miedo a perder su relación, miedo a que su pareja y ella terminaran y que entonces podía ser infiel y podían terminar. Y es curioso porque de hecho por no escuchar a su miedo acabó terminando con su pareja, tristemente, y ahí fue donde aprendió la lección de que podía empezar a escuchar a su miedo para aprender algo. Y esa es la primera lección que nos puede dar el miedo, que es todas esas cosas que son un precio alto, que no queremos pagar y que es importante que notemos. Tengo otra paciente que es de esos bichos raros, que desde chiquita sabía cuál era su sueño, poner una fundación para niños. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, ok, necesito prepararme mucho. Entonces consiguió los mejores trabajos, empezó a ascender en esta escalera del éxito, hoy es una mujer muy exitosa, con un muy buen puesto, que tiene muy buena parte económica y a final de cuentas sigue sin poner su fundación. Y lo interesante es que ahí nunca escuchó su miedo a no cumplir su sueño. Y estaba esperando que el miedo a hacer su sueño, de hecho, se le quitara con todas estas cosas, como estudios, trabajo, ¿no? De hecho, yo conozco gente que ha tomado 3 maestrías para empezar algo y en realidad el miedo nunca se te quita, ¿no? El miedo, de hecho, siempre cuando tenemos un sueño, viene de la mano junto con el miedo. Y esa es como la segunda lección que nos puede dar el miedo, que es, viene acompañado de las cosas que nos importan, como nuestros sueños. Yo tuve, como Superman, 2 papás. El primer papá es un papá que me dio la vida, que desde la adolescencia hasta ahorita hemos tenido una buena relación, nos llevamos bastante bien, lo veo muy seguido. Y tengo otro papá que fue el que me crió, el que nos regaló cosas, el que nos regaló diferentes regalos y cosas, y estuvo ahí todo el tiempo. De hecho, estoy así porque en febrero murió mi papá de amor. Y fue bastante triste porque yo no escuché mi miedo. Yo pensé que él iba a ser eterno, yo pensé que él iba a durar toda la vida, y no fue así. Y el punto es que si yo hubiera escuchado mi miedo, me hubiera acercado más a él, y le hubiera dicho más veces te quiero, y le hubiera dicho más veces todo lo importante que fue en mi vida, y las cosas que gracias a él logré y que gracias a él puedo hacer hoy. Pero bueno, hay algo que todos nosotros, de hecho, bueno, esa es la tercera lección, perdón. La tercera lección que nos da el miedo, que es esas relaciones o esas cosas que son importantes para nosotros, que no son eternas y que necesitamos verlas para poder apreciarlas y llevarlas a cabo. Hay algo que en general todos hacemos con nuestro miedo, que es hacerlo chiquito. Tengo un amigo que siempre que sale con una chava guapa,
tiene el mismo discurso. Qué hueva salir con ella, qué hueva ir a tomar un café, platicar, que nos conozcamos, qué flojera darnos de besos. Bueno, eso último no lo dice, pero también lo sobreentiende. Y de hecho tengo una amiga que en algún momento de su vida se topó con la oportunidad de ser como la otra en una relación, estaban como medio enamorados, y entonces él llegó y le dijo, ¿sabes qué? El único lugar que te puedo dar es el lugar de amante. Y qué hueva tener un amante. Y yo digo, hueva, lo que se dice hueva, lavar los platos. Lo demás da miedo. Fabio 2012. Pero bueno, me dirán, ok, está bien Fabio, te creemos. El miedo sirve, el miedo funciona. Digo, se siente bien gacho, tiene que sentirse gacho, si no, no le haríamos caso. Pero bueno, ya te creemos. ¿Pero qué hacemos? Si siento el miedo, probablemente me voy a quedar paralizado en mi casa, no voy a salir, no voy a hacer nada. Y la respuesta, de hecho, es mucho más simple de lo que ustedes pueden pensar o creer, que es ser valiente. Tengo una novia, bueno, tuve una novia. Pequeño detalle. Hitler, de hecho, fue una persona que era enemigo del miedo. Todo lo controlaba, todo lo manejaba, todo lo tenía estructurado. Y, bueno, vieron lo que hicieron al final de cuentas, ¿no? Fue un tirano que en sus discursos tenía mucho, era su enemigo número uno, el miedo. Ok, ahora sí. Tuve una novia que vivía en Mérida, y yo pues vivo en el DF. Entonces un día le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? Pues vamos viendo qué onda, y luego nos casamos, y luego pues ya tenemos una familia, y así todo padre, ¿no? Y resulta que pues nos conocíamos muy poquito tiempo. Entonces sus papás pues no me conocían y se pegaron el grito en el cielo, pensaron que yo la iba a secuestrar o que le iba a meter en trata de blancas o algo por el estilo, y empezaron a bloquear la relación. Y entonces yo dije, ok, aquí necesito yo reconocer que de hecho me da mucho miedo perder a esta mujer. Pero también me da miedo que en un futuro tenga una familia con ella y entonces ella no se lleve con sus papás, porque entonces mis hijos se van a quedar sin abuelos. Y también me da miedo que en secreto, de hecho, todo el tiempo esté enojada conmigo porque tuvo que alejarse de su familia para casarse conmigo o para estar conmigo. Entonces, esta misma amiga que le estaba platicando yo, fuimos a un centro comercial, compré un anillo de compromiso y volé para Mérida para hablar con ellos. Y después de lo que fueron como 5 horas, un interrogatorio fuerte, en el cual de hecho ella intervenió y estuvimos platicando, al final yo les hablé de todos estos miedos que yo tenía, que eso de hecho es lo que es ser valiente, hablar y enfrentar los miedos y escucharlos. Y ellos vieron mi honestidad y luego también me dijeron sus miedos, compartimos y al final ya de la noche mi familia era más grande. Tengo un hermano que de hecho él y yo hace algunos años íbamos a empezar un taller que tenía en planeación más o menos 10 años. Yo tenía ese taller planeado empezarlo a hacer con mi papá. En algún punto no se logró hacer, lo retomé con mi hermano y empezamos a planificarlo más. ¿Qué estaba pasando ahí? Que estábamos buscando hacerlo perfecto, porque si lo hacíamos perfecto, entonces esos errores ya no sucedían y podíamos tener la tranquilidad de simplemente darlo ya. Y bueno, las cosas no son perfectas. Entonces empezamos a ver nuestros miedos. Tenemos 2 miedos principalmente. El primer miedo era hacerle daño a la gente con nuestro taller. Y el segundo miedo era que en ese taller la gente no aprendiera nada y no creciera y que nada más fuera una pérdida de tiempo. Y me dijo, hermano, pues hay que empezar a darlo. Y con el miedo y escuchándolo podemos empezar a hacer algo distinto. Empezamos a darlo. Hoy llevamos 18 generaciones de dar ese taller, que es un taller que dura 3 meses, y en el cual además hemos tocado más de 80 vidas y que muchas familias de hecho nos han agradecido porque hayan tomado ese taller. Si no hubiéramos sido valientes, no hubiéramos empezado a dar ese taller. Y si no hubiéramos escuchado el miedo, no lo hubiéramos mejorado en el proceso y no sería el taller que es hoy. Ahí aprendimos los dos, de hecho, a ser valientes y arriesgarnos con todo y escuchar el miedo. Porque si no estoy escuchando el miedo, entonces no estoy siendo valiente. Tengo un amigo que de hecho es un gran ejemplo de valentía. Cuando yo lo conocí, le daba miedo hablar con su pareja de temas tontos, difíciles, o incluso de cosas que podrían desatar cualquier problemática.
Tenía miedo de mostrarse como era frente a la gente. Tenía miedo de buscar y emprender, de hacer su propio negocio. Estaba en la seguridad godínez. Y poco a poco se ha enfrentado a situaciones en las cuales ha sido muy valiente. Porque de hecho él es muy tímido. Hoy se muestra. Hoy habla con su pareja a pesar de que puede causar problemas. Porque al final de cuentas, si no, esos problemas se hacen cada vez más grandes. Entonces enfrenta sus miedos y se vuelve valiente y enfrenta sus problemáticas. Se muestra con su familia mucho más como es. Cada vez más, de hecho. Y hoy tiene su propio negocio. Para mí es un gran ejemplo de valentía. Y históricamente, quizás conocen a un personaje que, de hecho, tenía frases como ojo por ojo y todos nos quedaremos tuertos, y buscaba liberar a su pueblo a través de la no violencia. ¿Por qué? Porque él escuchó su miedo. Dijo, si yo enfrento a la armada que nos tiene tomados, probablemente la mitad de mi pueblo va a morir. Mejor creo una estrategia más inteligente gracias a escuchar ese miedo. Y es esta estrategia de no violencia. De hecho, hay un Día Internacional de la No Violencia. Si no lo conocen, es el 2 de octubre, no se olvida. Y bueno, quizás lo conocen. Este personaje se llama Mahatma Gandhi. Y por último, me gustaría invitarlos a que abracen a su miedo, conózcanlo, platiquen con él, vean en dónde aparece en su vida. Les aseguro que aparece mucho más de lo que ustedes creen. Y poco a poco, conforme vayan tocándolo, conforme vayan viéndolo, conforme vayan sintiéndolo, se van a dar cuenta, de hecho, que hoy ya son muy valientes. Gracias.